Buenas tardes a todos, hermanos, y también a todas las visitas que están aquí. Y antes de nada, de empezar la temática, os pediría que por favor, todos los que podáis y queráis, os unáis conmigo de rodillas en oración. Padre nuestro, te estamos agradecidos porque hemos llegado ya a tu santo sábado. Te estamos agradecidos porque nos das el privilegio de compartir cada sábado el compañerismo, el calor de los hermanos. Y así también recordar el sábado de esa creación, pero también el sábado de ese retorno cuando tú vengas. Ayúdanos a estar preparados para ese momento tan decisivo y que tanto anhelamos. Perdona nuestros pecados y que el Espíritu Santo esté ahora con nosotros para captar todo lo máximo que nuestras mentes puedan llegar a dar de lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús te lo pedimos y por el perdón de todos nuestros pecados. Amén. No sé si estoy bien así o puedo girar un poco el púlpito para todos. ¿Puedo girarlo? Sí. Vale, gracias. Los que hoy empezáis a seguir esta etapa de temática, quizás no sabréis un poco de qué va, o quizás un nada. ¿Sabéis? Lo que estamos presentando en estos días es precisamente la cuestión de la apostasía en la Iglesia. Y una vez más he de recalcar que la apostasía está en todas las iglesias. Eso es un hecho. Y no solo es que haya apostasía en todas las iglesias en general, y ya está, sin trascendencia, sino que realmente ya sabemos que esa apostasía viene dada por varios factores. Uno pueden ser las propias creencias de una denominación, que ya sean incorrectas, pero otras puede ser que esas denominaciones que más o menos iban bien, también fueron infiltradas por jesuitas y por la masonería. Entonces, poco a poco se han ido desviando de su propósito original. Y eso ha afectado a todas las denominaciones cristianas. Y ya mostramos y demostramos cómo esa infiltración lleva muchos años trabajando el mundo cristiano para llevar a todas las denominaciones a los pies de Roma. Ecumenismo. Y para eso se iban a utilizar varios factores. Hoy vamos a ver algunos de ellos, y quizás alguno de ellos os va a sorprender porque diréis, ¿cómo puede ser? ¿Esto también? Pues sí, eso también. Ayer terminamos justo en esta cita de Ellen White, ya sabéis, la profetisa que tuvo la Iglesia Adventista y que una vez más sigue demostrándonos cómo todo lo que dijo se ha cumplido a la perfección. No ha fallado nada de nada. ¿Y cómo puede ser? Si algunos dicen que era una falsa profeta, pues a todas esas personas les recomiendo que se lean alguno de sus libros, como mínimo, que estudien un poco su historia y se van a dar cuenta que se van a llevar sorpresas, porque a veces lo que nos dicen de alguien no siempre es correcto. A las cosas hay que investigarlas por uno mismo. El texto que hemos leído en un inicio nos estaba hablando que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Pero parece ser que el ser humano siempre tiene ganas de servir a dos señores. Tiene una tendencia por un lado y por otra se deja ir hacia el otro. El tema de las riquezas es un tema que el cristiano no está exento de él. ¿Y cuántas personas no se pierden por amar más las riquezas que a Dios? Curiosamente ya no son las personas solo las que se pierden, sino hasta las mismas denominaciones. Estuvimos mostrando cómo diezmos y ofrendas están siendo
malversadas, porque están mal destinadas, no van a lo que deberían y se utilizan para inversiones que jamás el pueblo de Dios debería tener nada que ver con ellas. Pero iremos viendo más cosas que tienen que ver con la apostasía. Y ayer estuvimos viendo una serie de citas que ya nos estaban hablando quiénes iban a ser precisamente los máximos perseguidores del pueblo de Dios, que tantas veces pensamos que van a ser solo los de fuera y van a ser los de la misma denominación. Mirad qué dice Ellen White aquí. ¿Lo veis bien desde atrás las letras? ¿Sí? Los que apostatan en tiempo de prueba llegarán, para conseguir su propia seguridad, a dar falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. Indicarán en dónde están escondidos sus hermanos y mandarán a los lobos tras sus huellas. Cristo nos advirtió todo esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta anormal y cruel de amigos y parientes que rechazan la luz. La persecución viene dada porque ha habido una luz. Y esa luz puede ser rechazada por los propios hermanos. Al ser rechazada por los propios hermanos, ¿qué genera? Persecución hacia ellos. Y lo que antes hacía solo la Iglesia Católica en esos años de la Inquisición y tantos otros más, ahora eso va a ser hecho por el pretendido pueblo de Dios a sus propios hermanos. Por tanto, quiere decir que habrá una luz que se iba a añadir y esto tendría graves consecuencias porque haría que dentro del teórico pueblo de Dios hubiese una división. Algunos que no quieren recibir la luz, sino que prefieren ir por caminos de su propia elección, escudriñan los testimonios, los escritos de Ellen White, para encontrar algo que fomente el espíritu de incredulidad y desobediencia. Así se introduce un espíritu de desunión, pues el espíritu que los guía a criticar los testimonios también los inducirá a observar a los hermanos para hallar en ellos algo que condenar. Una vez más, no quieren recibir la luz. Para que haya apostasía definitivamente, estamos viendo cómo tiene que haber una luz especial que cause eso, esa discordia. Y que tiene que ver con que algunos cogerán hasta los escritos de Ellen White para girarlo todo. Criticarán hasta los testimonios si hace falta, para poder ir contra el pueblo de Dios que recibe esa luz y los demás van a despreciar. Y además, críticas, para variar. Todos conocemos el texto de Mateo 24:44, vendrá la hora que no pensáis. Este es nuestro mensaje, el mismo mensaje que están proclamando los 3 ángeles que volaban por en medio del cielo, de Apocalipsis 14, que por desgracia casi ninguna denominación cristiana estudia y no saben ni a qué se refiere Apocalipsis 14. Pues os insto a que estudiéis eso, para que sepáis realmente qué tiene que ver con este mensaje final. La obra que debe realizarse ahora consiste en proclamar el mensaje final de misericordia a un mundo caído. Una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios. Pero en la Iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán 2 grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Y sabéis, algunas personas creen que el momento de la cosecha es cuando Jesús viene, como se representa con la hoz, y raca, corta, y se nos lleva a unos y deja a otros. El trigo y la cizaña crecerán juntos ¿hasta cuándo? Hasta el momento en que empiece la persecución. Entonces los 2 grupos quedan claramente manifestados. Y unos que parecían que eran trigo resulta que son cizaña y se convierten también en perseguidores de sus propios hermanos. Por tanto, mirad cómo todo eso tiene un lapsus de tiempo y además de 3 años y medio de persecución. Eso aprendemos de la historia de Elías, que fue escrita no solo para esos tiempos, sino también para nosotros. Y si tenéis dudas de eso, os recomiendo que entréis en la página del Gran Engaño, nuestra web oficial, donde vais a encontrar 12 temas referentes al tercer Elías. Y os vais a dar cuenta que esto no es ningún mito, es totalmente bíblico.
Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. A veces pensamos, el edificio es la iglesia. No, la iglesia son las personas. Y las personas se pueden reunir en distintos lugares, pero solo que haya 2 o 3 en el nombre de Cristo, si la presencia de Dios está allí, eso es iglesia. ¿Y esto por qué lo he presentado aquí? Pues porque a veces pensamos que si no vamos a una cierta iglesia en concreto, la salvación se nos va a esfumar. Y eso no es verdad. Los hombres que hacen que el objetivo y el centro de su vida sean su propio placer y beneficio no deberían permanecer en ese puesto tan importante. No tienen derecho de estar aquí. Se interponen en el camino de la obra de Dios. Los que descuidan a los pobres del Señor y no sienten ninguna responsabilidad hacia las viudas y los huérfanos, ni se identifican con ellos, ni trabajan para traer justicia y equidad entre los hombres, son culpables de descuidar a Cristo en la persona de sus santos, porque conociendo la causa no la buscan. No sienten la carga ni hacen esfuerzos para sostenerla. Si en el gran corazón de la obra no se manifiesta más vigilancia, toda la iglesia se corromperá como las de otras denominaciones. Hablando de la iglesia adventista en concreto, ella decía que hay que hacer esfuerzos para sostener la obra y también la ayuda. Y si esto dejaba de hacerse, nos volveríamos como las otras denominaciones. Y a veces otras denominaciones van mejor que nosotros en esto. Y ahora viene un último y muy importante testimonio, que es de Ellen White. Pero no lo escribió Ellen White, no estaba registrado en libros. Pero creo que todos debemos conocerlo, porque es realmente impresionante lo que aquí se dice. El hermano Will Ross, ya fallecido, era un amigo personal mío y conocido por más de 45 años. Durante el tiempo que nos relacionamos, frecuentemente pasábamos los sábados de tarde comentando las experiencias en el mensaje y sus conversaciones con la señora Elena de White. Mientras vivía en Loma Linda, cerca de la hermana White, alrededor de 1908, muy a menudo la acompañaba en sus caminatas y conversaba acerca del mensaje y eventos futuros. ¿Os dais cuenta cuál era su conversación? El mensaje y eventos futuros. Y ahora en la iglesia se suele decir que eventos futuros mejor no tratarlos. Algo está fallando, ¿eh? Una vez, en una de estas caminatas, mientras esperaban en la estación del ferrocarril de Loma Linda junto con la hermana McInterfer y el pastor Robinson, el esposo de la nieta de la hermana White les contó a ellos acerca de una tormenta de persecución que sobrevendría sobre la iglesia adventista. Will Ross me lo contó de la siguiente manera. La hermana White nos dijo, mientras los 3 estábamos parados en la plataforma del ferrocarril, que sobrevendría una terrible tormenta de persecución, como un vendaval que no deja nada en pie. No se vio, no se distinguía ningún adventista del séptimo día. Ellos, al igual que los discípulos, desampararon al Mesías y huyeron. Todos los que buscaban posición nunca más fueron vistos. Luego de la tormenta vino la calma. Entonces los adventistas surgieron o se levantaron como una gran manada de ovejas sin pastores. Sin pastores. Se unieron en oración sincera para pedir ayuda y sabiduría, y Jehová les contestó al ayudarles a escoger líderes entre ellos que nunca habían buscado cargo ni posición anteriormente. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Habrá un algo que va a provocar que los adventistas se esfumen. Y después de toda esta persecución, habrá los auténticos adventistas
no los nominales, los auténticos, los que lo tienen aquí en el corazón, que van a encontrarse sin pastores y tendrán que buscar entre sus propios compañeros alguien para hacer de pastor. La hermana White nos dijo, mientras los tres estábamos parados en la plataforma del ferrocarril, todo esto, recordad, estaban hablando en una conversación informal, ¿eh? Ellos oraron fervorosamente por la ayuda y unción del Espíritu Santo, que fue derramado sobre ellos capacitándolos en forma cabal y completa para el servicio. Entonces salieron diáfanos, claros como la luna, transparentes y refulgentes como el sol, y armados como un ejército, con estandartes para dar el mensaje final a todo el mundo. O sea que hay una limpieza total y los que quedan son los que dan el mensaje de verdad. Quedé asombrado y le pregunté si eso se aplicaba a Loma Linda, ya que hacia ese lado estábamos mirando. Ella respondió diciendo que se aplicaba a toda la denominación mundial. Quedé estupefacto y no hice más preguntas. Will Ross, Boulder, Colorado. En el año 1943 el pastor Robinson estaba visitando las iglesias de Colorado. Yo estaba en la plataforma desempeñándome como anciano ese sábado que el pastor Robinson nos visitó y habló en la iglesia adventista de Boulder, teniendo con él la Biblia grande que la hermana White había sostenido y hojeado durante una de sus visiones y que pesaba 8 kilos. ¿Lo recordáis? Una anciana agarrando una Biblia de 8 kilos y pasando hojas así, relatando los textos en plena visión. Cuando terminó la reunión, el hermano Ross habló con el pastor Robinson y le preguntó si se acordaba cuando ellos tres, Will Ross, el pastor Robinson y la hermana McInterfer, estaban parados en la plataforma de la estación acompañando a la hermana White, y ella le relató acerca del terrible vendaval de persecución que vendría sobre la iglesia adventista. El pastor Robinson contestó, sí, hermano Ross, lo recuerdo. Yo documenté esta contestación el 15 de enero de 1946. No quise olvidar esta importante narración que me contó el hermano Ross. Muchas veces lo comentamos con él años más tarde y su declaración nunca varió. Firmado Elmer M. Johnson. Ya veis, ese tipo de citas que a la propia iglesia adventista les molesta. ¿Sí? ¿Les molesta? Claro que les molesta. Porque por desgracia, esto es profecía y esto se va a cumplir. Y ya hemos ido viendo los pasos para que esto sea una realidad en breves años. En breves años. Elena White dijo, se establecería una nueva organización. Situación actual en la iglesia adventista. Sacerdote católico predicando en iglesia adventista. Hay un vídeo donde aparece un sacerdote católico que predica en la iglesia adventista en Auburn, California, el año pasado, 2014. Y era un encuentro totalmente ecuménico. Aquí tenéis una de las imágenes del del sacerdote católico que estuvo predicando desde un púlpito adventista. Lo curioso es que algunos decían, eso es falso, eso no es una iglesia adventista, no tiene ni el logo de la iglesia adventista. Pues eso me hizo buscar más datos para corroborar si esa iglesia era adventista o no. Y efectivamente, en Auburn Journal, grupos cristianos Auburn celebran servicios cuaresmales ecuménicos. Y recuerdo cómo el pastor de esa iglesia precisamente hace pasar al estrado a este sacerdote católico y todos, además, cuando él termina de hablar, aplaudiendo. No es nada normal que esto suceda. Pero es que cada vez se está viendo más frecuentemente. Ya hicimos un repaso histórico desde el Concilio Vaticano II, cómo el papado estaba allegándose más a los adventistas y los adventistas al papado. Y como consecuencia lo que se iba a hacer era precisamente ese punto clave: poner también sacerdotes en los púlpitos.
Y un púlpito es un lugar sagrado. No se debería dejar hablar a cualquiera desde aquí, y menos con una creencia equivocada que puede transmitir esos conceptos a una congregación. Y curiosamente eso hasta está en el manual de Iglesia Adventista. En cambio, eso lo están fomentando. Y no es solo en esa iglesia, es en muchas más. Y no es solo en un lugar, en muchos. Entonces, algo está pasando. Gracias a Dios, hubo una serie de personas que quisieron recoger firmas para que ese pastor de esa iglesia no siguiera más como pastor allí. Y, por desgracia, solo se recogieron 60 firmas hasta el cierre. Con lo cual, supongo que ese pastor debió seguir, no sé más. Pero esto que escandalizó a esa zona, resulta que es algo que se está repitiendo en todas partes. Y lo peor es que desde los dirigentes encuentran bien que esto sea así. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué está pasando para que realmente todo esto se esté dando como es lógico, está bien, tiene que haber un ecumenismo? Mirad esto otro. Ordenación de la mujer. Carta abierta al presidente Ted Wilson y Pueblo Adventista, 2014. Pues aquí se narra también la experiencia de un pastor que empieza a tener problemas porque ve ordenación de la mujer y también empieza a darse cuenta que lo que hay detrás de todo esto es el tema de homosexualidad, que es lo que viene después. Y cuando él denuncia todo esto, empieza a tener problemas dentro de la propia denominación. Y finalmente la cosa no es que termine muy bien. Si os interesa, todo este material, una vez más, queda a vuestra disposición. Pero tened presente que primero viene la ordenación de la mujer y después la aceptación de todo el tema homosexual. Roma está trabajando dentro de la propia iglesia para conseguir eso. Y lo curioso es que ellos, aparentemente, son contrarios a estas cosas. Aparentemente. Y en cambio son los que lo están promocionando con la infiltración. Y tanta gente lo ve normal. Bueno, pues Satanás no es tonto y sabe lo que tiene que hacer. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se tratará de enterrar el sábado y exaltar el domingo. Pues mirad si esto son bromas. Resulta que este libro, que es de los baptistas, donde habla a favor del domingo, fue también distribuido para que los adventistas lo tuvieran, y especialmente los pastores. Y así también dijeran, bueno, el sábado está bien, pero el domingo también. Y entonces vamos hacia el domingo. Eso, que es plena apostasía total, se ha ido introduciendo y no pasa nada, se está aceptando. Es cierto que además hay iglesias donde ya empiezan los cultos en domingo y ya no en sábado, o también en sábado. Se están llevando las dos cosas. ¿Recordáis cómo empezó la Iglesia Católica? Con Constantino. Aún había gente que guardaba el sábado y otros que ya decían que era solo el domingo. Durante un tiempo aún convivieron un escaso tiempo los dos, pero finalmente todo se pasó al domingo porque como ya todos era lo habitual, ahora va a suceder lo mismo. Y estamos avisados y el espíritu de profecía lo dijo. Aquí tenéis un libro del Santuario. Roy Adams es el autor. Y resulta que este libro, gracias al pastor Alberto Dreyer, que también le dio por leerlo entero, empezó a ver cómo están cambiando las doctrinas del santuario también en los nuevos libros que están surgiendo y que los adventistas compran, y si no tienen el conocimiento de antes, van totalmente perdidos, se tragan el anzuelo y ya van por los caminos errados. Y Ellen White hace muchos años escribió que el santuario sería atacado. Esa doctrina. Pues bien, así está siendo. Y lo peor es que tantas personas ya empiezan a aceptar esto como verdad cuando está difiriendo de los conceptos que son estrictamente bíblicos.
Pero llegamos a este otro punto. ¿Alguien de vosotros tiene esta Biblia de estudio? Sí. ¿La tienes aquí? ¿Verdad que detrás hay precisamente una, ¿cómo te diría? Como si fuera un diccionario por palabras, ¿sí? Busca a ver qué pone el domingo. A ver si me lo encuentras. Porque es para quedarse perplejo. Esto es una Biblia que se distribuye en las iglesias adventistas y mirad qué definición ponen de domingo. Supongo que pondrá lo mismo que esto que tengo en pantalla. ¿El sábado qué día es de la semana? El séptimo. ¿Y el domingo? El primer día. ¿Qué pone tu Biblia? Dice, Día del Señor, observado como el sábado por la iglesia primitiva. O sea, es lo mismo que pone aquí en pantalla, ¿no? Sí. ¿Verdad? No os estoy mintiendo. Esa Biblia se distribuye a los adventistas y resulta que buscas domingo y te pone Día del Señor observado como sábado por la iglesia primitiva. ¿Pero qué dicen? ¿Quién se cree eso? Solo los que les interese creérselo, pero la historia no dice eso. En cambio, eso está en nuestras Biblias. ¿Qué está pasando? Y resulta que esto se publica dentro de la iglesia y no pasa nada. Esto es una infiltración descarada. Por si fuera poco, ¿recordáis? No sé, ¿alguno de vosotros ha comprado últimamente la última versión del Deseado de todas las gentes, de Ellen White? Aparece una cara de un Jesús, así un poco rarito, y desde la portada hasta la contraportada, página por página, hay un sello redondo, en el cual aparece la X y la P, que resulta que es el signo de Constantino, que en esa visión que él tuvo, se le apareció eso en el cielo o en sueño, no lo saben exactamente, le dijeron, con este signo vencerás en una batalla. Y pasa a ser el signo del catolicismo. Y resulta que eso nos lo ponen desde la primera página hasta la última. ¿Qué está pasando aquí? ¿Somos adventistas o somos católicos? Es muy fuerte, ¿eh? Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Mirad cómo todo lo que dijo Ellen White se está cumpliendo, ¿eh? Todo. Consejos para la Iglesia. En su libro escribe: excitación con respecto a la política. Los que enseñan la Biblia en nuestras iglesias y escuelas no tienen libertad de unirse para hacer públicos sus prejuicios en pro o en contra de hombres o medidas políticas, porque al hacerlo excitan la mente de otros, induciendo a cada uno a defender su teoría favorita. Hay entre los que profesan creer la verdad presente algunos que se verán así incitados a expresar sus sentimientos y preferencias políticas, de manera que se produzca división en el seno de la Iglesia. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del Evangelio, que están claramente revelados en la palabra de Dios. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quiénes votamos. Porque decía esto Ellen White. Cuando hemos tratado el tema de las sociedades secretas, de quién está moviendo detrás los hilos, te das cuenta que no importa el partido político que votes, porque todos por detrás está la mano negra. Y no importa quién gane, van a hacer los planes del que está detrás. Y ella lo dijo claro, ¿eh? No podemos sin riesgo tomar parte en plan político alguno. Los que son verdaderamente cristianos serán sarmientos de la vid verdadera y llevarán el mismo fruto que la vid. Obrarán en armonía, en compañerismo cristiano. No llevarán distintivos políticos, sino el distintivo de Cristo. ¿Os imagináis a Jesús haciendo como los celotes? ¿Qué hacían los celotes en el tiempo de Cristo? Iban contra los romanos, ¿no? Y además, si hacía falta hacer una revolución armada, la hacían.
¿Os imagináis a Jesús? No, id contra los romanos, que no sé qué. ¿Lo hizo alguna vez? Al contrario, aún decía, bueno, pues si te hacen pagar, pues paga. Sí. Y resulta que Ellen White nos está viniendo a decir exactamente lo mismo. Pero luego veremos una sorpresa. ¿Qué hemos de hacer, pues? Dejar a un lado las cuestiones políticas. Hay una gran viña que cultivar, pero mientras los creyentes trabajen entre los incrédulos, no han de parecer mundanos, no han de pasar su tiempo hablando de política ni desempeñando parte en ella, porque al hacerlo darían al enemigo oportunidad de penetrar y causar divergencia y discordancia. Y sabéis, yo viví las primeras votaciones democráticas en España. Justo coincidía cuando yo tenía 18 años y recuerdo gente en la iglesia, ya de ciertos cargos, que decían, no, yo votaré a tal porque bla, 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 y el otro, no, yo votaré porque bla, 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 y no, porque, y confrontaciones. ¿Pero alguien piensa que de verdad los políticos nos van a arreglar la vida? Si ya sabemos lo que hay detrás, aún queda gente honesta, pero ellos no son los que van a marcar las pautas, por desgracia. Pero esto es una realidad, discordancia dentro de la Iglesia. Los hijos de Dios han de separarse de la política, de cualquier alianza con los incrédulos. No toméis parte en las luchas políticas. Separaos del mundo y evitad de introducir en la iglesia o la escuela ideas que conducirán a contención y desorden. La disensión es el veneno moral introducido en el sistema por seres humanos egoístas, porque todos buscan lo suyo. Pues mirad ahora, podéis entrar en este link y veréis al doctor cirujano Benjamin Carson presentándose a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y es adventista. Y todos contentos porque un adventista puede estar en la presidencia de los Estados Unidos y cambiar el panorama no solo de este país, sino del mundo entero. ¿Pero a quién se le ocurre eso? Y la conferencia general tan anchos. Y tú dices, pero que esto no puede ser. Y patada a la calle. ¿Qué está pasando aquí? ¿Os dais cuenta que la infiltración está llegando ya a lo más alto de todo? ¿Por qué no se quejan ellos mismos de esto y le dicen, mira, si quieres ser adventista no puedes ser político? Porque si no, ¿tú no sabes nada de lo que hay detrás de la política, acaso? Pues quizá deberemos plantearnos que este señor o es sumamente inocentón y no se entera de nada, o ya está en algún lugar que no corresponde, porque no hay vuelta de hoja. Pues bien, aquí tenéis y la gente diciendo cosas al respecto, en fin. La proclamación del mensaje del tercer ángel sería detenida, dijo ella. Se mostraría indiferencia a las señales de los tiempos. Mirad que aparece en el evangelismo. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Y recordemos, cuando se habla del mensaje del tercer ángel y se cita Apocalipsis 18, se está hablando del cuarto ángel, que es el que aparece en Apocalipsis 18, que se añade a los otros tres con gran fuerza. No anula a los otros tres, los potencia y recupera uno de esos mensajes en concreto. Ya veremos cuál, precisamente mañana. En Obreros Evangélicos dice ella: el enemigo está tratando de apartar las mentes de nuestros hermanos y hermanas de la obra de preparar a un pueblo que pueda subsistir en estos últimos días.
Sus sofismas están destinados a apartar las mentes de los peligros y deberes de la hora. Atribuyen poco valor a la luz que Cristo vino del cielo para dar a Juan en favor de su pueblo. Enseñan que los acontecimientos que nos confrontan no tienen importancia suficiente para recibir atención especial. O sea que todo lo que estamos viendo y nos está viniendo, tranquilos, no pasa nada. Anulan la verdad de origen celestial y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, reemplazándola por una falsa ciencia. Es lo que están haciendo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. Las sendas antiguas, los caminos de antes son los que llevaban a los lugares. Pero ahora resulta que Satanás se está dedicando a poner letreritos con otros indicadores que te van desviando del camino y no te enteras y vas más perdido que un uno. ¿Y qué hago? Y creyendo que eso es lo mejor. No trate nadie de deshacer los cimientos de nuestra fe, los cimientos que fueron echados al principio de nuestra obra, por oración y estudio de la palabra de Dios y por revelación. Sobre estos cimientos hemos estado edificando durante más de 50 años, escribió ella en esos años. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo, que pueden echar un cimiento más fuerte que el que fue echado, pero este es un gran engaño. Este es un gran engaño. ¿Qué está pasando con la profecía? Lo mismo, no, lo que decían los pioneros no sirve. Eso ha quedado anticuado, no tenían más luz, pobrecitos, eran así más cortitos, se ve. Y ahora Dios nos da una luz que tira por tierra lo de los demás, los de atrás, los de las sendas antiguas. Y así estamos, que ahora preguntad a cualquier adventista qué es Daniel 11, versículos finales, y o no saben nada, o les salen los teólogos y les dicen que la tierra gloriosa es Estados Unidos, que todo es asunto de cosas que para nada tienen que ver con el texto bíblico. Y cuando les dices lo que es Daniel 11, demostrado con la Biblia, con los pioneros, con la historia, con lo que vivimos y con lo que nos espera, que resulta que te dicen que eso es mentira. Y cada día estamos comprobando que lo que dijimos de Daniel 11, versículos finales, se sigue cumpliendo día a día delante nuestro, y no lo pueden negar. Pero R que R seguirán insistiendo en que no. Y así está el pueblo, que no sabe por dónde ir, ni tiene idea de cuándo va a aparecer Cristo. En lo pasado muchos han emprendido la obra de levantar una nueva fe, de establecer nuevos principios, pero ¿cuánto tiempo duró su edificación? No tardó en caer porque no estaba fundada sobre la roca. ¿No tuvieron los primeros discípulos que hacer frente a los dichos de los hombres? ¿No tuvieron que huir falsas teorías y luego, habiendo hecho todo, permanecer firmes diciendo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto? Así también nosotros hemos de retener firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Palabras de poder han sido enviadas por Dios y por Cristo a su pueblo, para sacarlo del mundo y llevarlo punto por punto a la clara luz de la verdad presente. ¿Os dais cuenta que siempre hay una verdad presente? Y la verdad presente es precisamente para cada X tiempo de los periodos de historia de la humanidad. Ahora también tenemos una verdad presente. Ahora no podemos estar predicando solo de las profecías que pasaron en 1844 como si ya no hubiese nada más. Eso es una base inamovible que nos sirve para lo que va a venir después, para lo que ya estamos viviendo y lo que vendrá. Pero resulta que aún hay más cosas. Y si nosotros no aceptamos la verdad presente para nuestros días, resulta que estamos viviendo en el pasado. Y el pasado, al final, se desvanece. ¿Cómo vamos a despertar a la gente que no sabe nada de estas cosas si solo hablamos de cosas del pasado y además las distorsionamos? Con labios tocados por el fuego santo, los siervos de Dios han proclamado el mensaje. La expresión divina ha puesto su sello sobre la veracidad de la verdad proclamada. Ellen White siguió escribiendo: se promovería un sistema de adoración que desvíe la mente de Dios con una música no santificada.
Se tratará de enterrar el sábado y exaltar el domingo. Ya lo hemos visto esto, ¿eh? Y más que veremos. Mensajes selectos, tomo 2. Mirad qué dice aquí. Culto con ruido desconcertante. Es imposible estimar en demasía la obra que el Señor quiere llevar a cabo mediante los que se consideran vasos o instrumentos suyos, para poner en acción sus pensamientos y propósitos. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, está hablando de unos años en su momento, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Qué era eso? Vamos a verlo. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta de qué está diciendo aquí? Se utilizarían una serie de instrumentos que ¿qué causan en las personas cuando se tocan? Boom, boom y boom. Aturdimiento mental. Y eso, además, se utiliza para entrar en trances. Y eso lo hacen las culturas religiosas de todas las épocas en todos los lugares. Y resulta que eso se ha adentrado en las iglesias cristianas, como ya ocurrió en su tiempo en Indiana. Y la gente, al oír todo eso, ¿qué hacen? Jolgorios, y creen que es el Espíritu Santo manifestándose. Lo que es otro espíritu que de santo tiene muy poco. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. La verdad no entra por los sentidos, la verdad entra por el raciocinio. Y Satanás sabe que aturdiéndonos los sentidos, el raciocinio se pierde y pierdes la verdad y vas a caer en sus manos de lleno. Es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. Cuidado, leamos bien, no está diciendo que no hay que utilizar la música, sino que más valdría no hacerlo porque se iban a utilizar cosas que no tocaban. La verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. Y ahora nos dicen, es que si los jóvenes no tienen guitarras eléctricas, baterías y no sé qué, los jóvenes se van. Y así alabamos a Dios. Así alabamos a otro, pero a Dios nada de nada. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que si se condujera en la forma de vida constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. ¿Y no habéis visto manifestaciones así en iglesias? Donde las personas hacen unos movimientos que dices, ¿pero qué le pasa? ¿Le pica una pulga o qué es? Y dicen que es una manifestación del Espíritu Santo. Dile a esa persona que entre en razón sobre algo bíblico, sobre una verdad presente. No puede. Está en trance. Está como poseída. Sí, es duro, Es duro eso. Pero eso es lo que está entrando en todas las iglesias, cada vez más, incluido la adventista. ¿Y sabéis por qué? Porque los movimientos pentecostales, los movimientos que hay detrás de eso, provienen de la misma Iglesia Católica. ¿Lo sabíais? Ellos trabajaron en este tipo de movimientos, con este tipo de adoraciones, para que eso se fuera introduciendo en todos los lugares y hubiese una comunión entre todos en la forma de alabar a Dios. Y el Papa de Roma, Papa Francisco, ¿qué está diciendo? Pues está motivando a que los católicos ahora también hagan precisamente eso, para que todos sean uno. Y la trampa de Satanás perfecta y todos patán de 4 patas allí.
¿Sabíais esto? Mirad si conviene que investiguemos a fondo, para que no nos levanten la camisa. No deben tomarnos el pelo. Debemos ir a la ley y al testimonio. Pero debemos conocer la historia y debemos conocer las artimañas de Satanás y a quién ha estado utilizando para hacer esas cosas en cada lugar. Y debemos decir, esto no toca, esto no debe ser así. Aunque eso normalmente no te va a dar muchos amigos, ya os lo digo, ¿eh? Cuando termina la serie de reuniones de reavivamiento, el bien que debería haberse hecho y que podría haberse efectuado mediante la presentación de la verdad sagrada no llega a verificarse. Los que participan en el supuesto reavivamiento reciben impresiones que los dejan a la deriva. Son incapaces de decir qué creían anteriormente concerniente a los principios bíblicos. No debería estimularse esta clase de culto. Este mismo género de influencia advino después de cumplida la fecha de 1844. Ocurrieron las mismas representaciones. Los hombres se agitaron y fueron estimulados por un poder que pensaban era el poder de Dios. Y Ellen White enfrentó eso. Y en esos tiempos se cortó, gracias a Dios. Pero ya veis, la apostasía se iba a repetir y tendría cosas de la primera, pero multiplicado por no sé cuánto. Y lo estamos teniendo ahora, ¿eh? Justo, tal cual. ¿Y os imagináis ahora a Jesús en la sinagoga? ¿Os imagináis a Jesús cuando saca el rollo y dice que vengo a anunciaros el año agradable del Señor y empieza a decir una serie de cosas? ¿Hubiesen podido captar el mensaje de Jesús los que allí estaban, si estaban todos dándole al primero que encontraban para hacer ruidos y más ruidos y con griteríos y saltando? No hubiesen entendido lo que Jesús decía. Esta no era forma de adoración ni en la sinagoga. Y ahora resulta que eso es lo más normal del mundo. Y si no lo haces, eres un anticuado, un retrógrado y estás tonto. Pues no, estamos en la verdad si no hacemos eso, que es muy distinto. Bueno, aquí tenéis grupos que precisamente se dedican a eso y tan contentos. Y en más de un lugar, ¿eh? No creáis. Esto es la iglesia adventista de Arlington, en Texas. ¿La conocéis, esta iglesia? Hubo una persona que grabó esto con su móvil, con su celular, y me lo envió porque no era de allí, y cuando vio eso se quedó alucinada. Yo no os voy a pasar la grabación en vídeo, os voy a pasar una serie de imágenes para que veáis que, sobre todo, además hay una persona que va cantando y va haciendo una serie de movimientos que dices, no sé, no es Michael Jackson, pero ¿qué está haciendo eso en una iglesia? ¿Estáis atentos a las imágenes? Pues allá vamos. ¿Veis a uno haciendo cosas raras? Lo habéis visto, ¿no? Aplaudiendo, arriba, abajo, pim, pam, pum, mientras los otros... Bueno, pues esto, además, ¿de qué va acompañado? ¿Os habéis fijado? Luces de colores. Las luces de colores están estudiadas en conciertos de música cualquiera porque dependiendo de los tonos de color que se estén dando y de la intensidad, producen automáticamente en nuestra mente una serie de reacciones. Todo esto está más que estudiado. Y resulta que no son reacciones precisamente para estar en contacto con Dios. Todo lo contrario. Te motivan a muchas cosas distintas, pero a estar en contacto con Dios, ¿no? ¿Por qué creéis que en las discotecas hacen eso? Porque son cosas que incitan a algo que tenemos dentro todos, que puede ser todo lo que os podáis llegar a imaginar. Entonces el control sobre tu persona lo pierdes. Sí, lo pierdes. Aunque nos creamos que dominamos todas las situaciones y que somos los dueños del mambo. No, no, de eso nada. Nuestra mente es totalmente frágil y vulnerable a las influencias externas, porque estamos hechos así. Y si nosotros no cuidamos las avenidas del alma, alguien se va a encargar de entrar por esas avenidas con su tanque, y va a ser Satanás.
Por eso, todo este tipo de adoraciones que atrae tanto a los jóvenes y mantiene aún iglesias vivas, lo que están haciendo es generar muertos vivientes, zombies. Sí, gente que se cree cristiana, que está en las iglesias y están muertos. Lo mismo que les dijo Jesús, lo mismo. El ecumenismo es la trampa de Roma. El Papa, el conflicto entre cristianos debilita la capacidad de evangelizar. El Santo Padre recuerda durante su audiencia con una delegación la alianza evangélica mundial que el misterio de la unidad de la Iglesia nos precede. Que antes la Iglesia ya estaba unida, ahora debe volver a estar junta. Que es una vergüenza que haya católicos, evangelistas, luteranos, baptistas, pentecostales, adventistas, y así uno tras otro. Esto es una vergüenza para el mundo. Hay que unirnos todos. Y no importa la verdad. Las cosas polémicas hay que dejarlas al lado. Hay una serie de cosas que están en común. Con esas debemos trabajar. Y así resulta que la Alianza Evangélica Mundial, que prácticamente ya están todos puestos allí, están de acuerdo en hacer eso. Pero cuidado, ¿están de acuerdo los ortodoxos? ¿Están de acuerdo los musulmanes? Sí, los musulmanes no radicales están de acuerdo. Están de acuerdo los budistas, eso digan al Dalai Lama, los hinduistas. Por cierto, Dalai Lama ya sabíais que trabaja para el Vaticano, ¿no? Si no lo sabíais, os recomiendo que miréis las conferencias porque encontraréis todos los datos. Y el mundo está siendo engañado y cautivado bajo estos conceptos. Y la gente aún va haciendo encuentros ecuménicos. ¿Sabéis? Si alguien hace un encuentro ecuménico, ojalá que sirva para darles el mensaje de la verdad presente. Porque si no es para eso, vale más que se queden en sus casas. Sí. Porque esos encuentros ecuménicos es lo que el Vaticano, desde el Concilio Vaticano II, ha estado trabajando desde 1965. Y todas las iglesias están sucumbiendo precisamente a esto. Hay un vídeo que no sé si podré pasar vídeos desde aquí. ¿Será posible? ¿Sí? Bueno, es que está en un link y ahora... ¿Sí? No se oiría. Bueno, es sencillamente donde el Papa habla esta alianza evangélica mundial y le dice: superemos divisiones para anunciar mejor el Evangelio. Y todo el mundo está de acuerdo, ¿eh? ¿Os estáis dando cuenta que todo el mundo hace caso del Papa? Sí, todos. Los políticos, las religiones diversas del mundo. Está siendo el líder moral que todos siguen. ¿Estáis preparados para el encuentro que tendréis aquí con el Papa? Yo espero que no vayáis a verlo. Espero. Al menos que sea para sacar conclusiones, no para aplaudirle. Pero lo que el Papa viene a hacer en Estados Unidos va mucho más allá de lo que están diciendo muchos. Sabéis que viene en septiembre, ¿no? ¿Y sabéis qué va a hacer? Va a hablar ante el Congreso, ante el Senado y la Cámara de Representantes, todos juntos por primera vez. Les va a dar un mensaje a todos los representantes de la nación de Estados Unidos. Además, se va a dirigir ante la ONU, a todas las naciones. Pero además resulta que, mira qué casualidad de la vida, se va a hacer un congreso tratando temas de medio ambiente, de cambio climático, y habrá los representantes de todas las naciones del mundo reunidas aquí, en Estados Unidos. Y él va a ir a hablarles a todos ellos, porque ya sabéis que, mira qué otra casualidad, el Papa va a sacar ahora la encíclica sobre el medio ambiente, el cambio climático y demás. ¿Os dais cuenta cómo todo está bien tramadito? Y la guinda del pastel se va a ir a Filadelfia, encuentro de las familias, donde cuando se habla de familias, ¿qué hay detrás? El domingo como el día de la familia. No dice el sábado como el día de la familia, no, el domingo, claro. Y todos, ¿qué van a hacer? Aplaudir sus discursos. Todos. Porque es el discurso que todo el mundo quiere oír. Que todos puedan descansar un día
para estar todos unidos. Yo no sé si él citará el domingo o no, públicamente, no lo sé. Pero si no lo hace, desde luego va a sentar las bases claras para que ese toque llegue en poco tiempo, en pocos años. La ley dominical, fomentando el domingo como día de reposo para todos. Y sabéis, un servidor que está personalmente cada semana siguiendo todas las noticias que salen del Vaticano, os puedo decir que no paran de sacar frases donde menos te esperas que están apoyando ese concepto y apretando para que pronto se haga. En 2025 va a suceder algo, ¿lo recordáis? ¿Sabéis qué va a pasar en 2025? Es frase del Papa Francisco. Sé que hay una persona aquí que sí que lo recuerda, ¿verdad, Víctor? El ecumenismo con la Iglesia Ortodoxa. En 2025 se espera que se culmine. Por tanto, ¿qué podemos esperar de las otras denominaciones cristianas? ¿Van a tardar mucho más? Satanás sabe cuándo vuelve Jesús. Sí, lo sabe. ¿Cómo que lo sabe Satanás? Claro, si estudia las profecías mejor que nosotros, que perdemos el tiempo en todo menos en lo que hemos de invertirlo. Él sabe cuándo va a venir. ¿Y sabéis que Satanás utilizó sus profetas para decir también ese año? ¿Sí? Eso lo mostraré próximamente si Dios quiere. Pero tened presente que Él sabe cuándo vuelve y sabe cómo tiene que ajustar su agenda para que todo eso se cumpla y pueda llevar a todos al gran engaño, incluso en eso. Incluso en eso. Por tanto, debemos empezar a estudiar a fondo las Biblias, el espíritu de profecía, la historia, los documentos, todo, en vez de estar perdiendo el tiempo con muchas otras cosas y no enterarnos de nada. Ya va siendo hora, porque el tiempo se nos acaba. Y las trampas del Vaticano están funcionando a la perfección. Si eso acontece en 2025, ¿creéis que va a faltar mucho para que se instaure una ley dominical entonces para todos? Estemos preparados, ¿eh? Hay personas que son de alarmar mucho y decir, este año ya sale. No, no, cuidado. Todo tiene su proceso. Y hay una serie de profecías que se deben cumplir. Pero claro, si no las conocemos, empezaremos a especular muchas cosas. Pero no daremos ni de casualidad dándole al clavo con el martillo, ¿eh? ¿Sabéis? Lo peor de todo. Esta frase de Ellen White no se considera inspirada. No solo la dice la gente de otras denominaciones, como es la Iglesia Católica. Esto está extraído de una agencia de noticias católica, donde hablan de toda la historia del adventismo, confundiendo un montón de cosas. O sea que pobrecitos, no sé de dónde han sacado los datos, porque aciertan una y fallan no sé cuántas. Además explican sobre Ellen White que, claro, pobrecita, recibió esa pedrada y se quedó tonta perdida y tenía alucinaciones y por eso tenía esas visiones. Pues bueno, qué casualidad que esas visiones se vayan cumpliendo todas, ¿eh? No sé por qué será. Pues claro, todo este largo escrito es para echar por tierra las doctrinas adventistas basadas plenamente en la Biblia y también la inspiración de Ellen White. Lo peor es que esto no solo lo dicen los católicos, lo está diciendo también gente dentro de la misma Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Ellen White no fue inspirada, o solo unas porciones fueron inspiradas. Y entonces es cuando uno se plantea, y entonces, si eso es así, que solo unas porciones son inspiradas y otras no, ¿cómo se distinguiría lo que es inspirado de lo que no es inspirado? Porque entonces el inspirado soy yo por saber distinguir lo que fue inspirado de ella y lo que no. Entonces el profeta resulta que es un servidor cuando mira estas cosas. Y lo peor, hay personas que están diciendo, Ellen White es solo una consejera que habla de profecías que se cumplen.
una consejera que precisamente habla de temas de educación, de nutrición, etcétera, y lo clava todo a la perfección y la ciencia lo está demostrando años después? Pues qué consejera más rara, ¿no? Y esos conceptos surgen de boca de mismos pastores, ya no de laicos, de gente de feligrés, no, desde los púlpitos, los nuevos teólogos, que ya van diciendo que todo eso ni se os ocurra hablar de esto, porque todo esto ya no toca. Hermanos, hay un grave problema. La infiltración está trabajando de modos asombrosos. Hemos visto que todo lo que escribió Ellen White al respecto está pasando ante nosotros y aún no se ha culminado. ¿Y nosotros qué debemos hacer ante eso? Cuando hay apostasía, ¿qué debe hacer la gente que quiere seguir las cosas de Dios? Debe decir, no, que vayan haciendo. ¿Debemos decir esto? Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo sus gracias, su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Por tanto, ¿recordáis quién dice Ellen White que son los 144.000? ¿Lo recordáis? Los que gimen por el mal que se está haciendo dentro del pueblo de Dios. Ahora ya sabéis quiénes son los 144.000. No van a ser aquellos que van contra el pueblo de Dios porque los han echado, porque están rebotados por no sé qué, No. Son los que van a seguir amando la Iglesia Adventista hasta el final y que van a ver que esa iglesia se está pudriendo de arriba abajo y de abajo arriba, y que siguen amando a los hermanos que aún están allí y siguen diciéndoles esto no va bien, cambiad esto, porque gracias a Dios aún hay gente que reacciona y aún habrá más. Pero no debemos tener tirria para nada, pero sí cantar las cosas claras. ¿Os imagináis a un profeta de Dios que cuando hay una situación de corrupción en el pueblo de Israel se quedara tan ancho? ¿Se pusiese a reír y a estar contento porque su pueblo va mal? ¿Sabéis? Hay una oración en el libro de Daniel en la cual Daniel se inmiscuye totalmente. Y es una oración donde él habla con el Señor. Él está diciendo que han pecado. Y se incluye totalmente todo un capítulo prácticamente de lloro, de pesar, porque el pueblo no está haciendo lo correcto. ¿Y Daniel hacía lo incorrecto acaso? No. Pero él sabía que ese era su pueblo, porque el mensaje estaba en ese pueblo y habían sido escogidos para algo. ¿Y nosotros qué hemos de hacer? ¿Empezar a decirles, a insultarles? No, pero debemos decir las cosas claras a los de abajo y a los de arriba. Y pensad que la mayor culpa la tienen los de arriba, porque los dirigentes son los que pueden llevar a una organización hacia aquí o hacia allá. Tal como es una dirigencia, va a ser los que hay debajo. Y esos van a tener una gran responsabilidad ante Dios, sobre todo si deciden cortar el mensaje. Y lo están haciendo. Están evitando que la nueva luz que llega para reforzar la anterior y dar el último mensaje de amonestación al mundo se corte. Gran responsabilidad la suya, ¿eh? Pero tened presente que no van a vencer. Estarán haciendo una obra satánica hasta dentro de la iglesia, pero no van a vencer. Mañana veremos el mensaje final frente a la apostasía. Hay un mensaje final por dar. Os digo que van a ser toda la mañana las dos partes, citas de Ellen White, donde leeremos detalles que vamos a entender qué había detrás de esa apostasía profetizada que no hemos sabido ver.
No hemos sabido ver, porque quizás no tocaba. Ya sabéis que cuando Dios hace así, puedes estar leyendo 80.000 veces un texto y no te enteras de nada. Cuando hace así dices, ¡hala! Por fin lo entiendo y lo veo. Sí, el Señor funciona así. Hay una verdad presente para cada momento que tú no puedes apreciar en ciertos otros anteriores. Y ahora ha llegado el momento en que el Señor ha retirado su mano y ha mostrado cosas demasiado claras para muchos que duelen. Pues mañana vamos a hacer una lección de aprender a leer todos juntos. Todos juntos. Sí, yo incluido, ¿eh? Porque nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos escritos tan claros, a veces no los percibimos. Cuando digo apostasía, por ejemplo, en la Iglesia Adventista, ¿qué motivos diríais vosotros que son apostasía? Que pueden ser apostasía. La última de todas, la última apostasía. Podéis decir quizás lo que habéis visto de la música, lo que habéis visto de cambiar doctrina, lo que habéis visto de nuevas publicaciones, lo que habéis visto de todo lo que habéis visto estos días. Las finanzas. Pero hay un detalle que es clave y que va a formar parte de apostasía y zarandeo. ¿Sabéis? Cuando el pastor Orlando me dijo de hablar de este tema, hay una sorpresa en este tema. Porque apostasía y zarandeo, ¿va unido o no va unido? ¿Es que sí? ¿Y qué va a provocar el zarandeo? La apostasía. ¿Y qué es lo que provocará la apostasía? El zarandeo. Hay algo esencial, algo clave que provoca el zarandeo dentro de los propios adventistas y también del mundo en general. ¿Sabéis qué es? ¿El qué? El mensaje del tercer ángel, del cuarto. ¿Algo más? Apostatarán del sábado. Pensad que todo esto va ligado a algo que veréis mañana y que no estamos relacionando ahora. Si queréis saber qué es lo que va a provocar el zarandeo de un modo total, y no dicho por Víctor San Vicens, sino por Ellen White, y que es de lógica, porque a veces la lógica la usamos demasiado poco, os vais a quedar helados. No sé si estaréis preparados para ver eso, pero me gustaría que no os lo perdierais. Pero va a requerir de cada uno de vosotros una sinceridad absoluta y tirar los prejuicios por el primer lugar donde podáis. ¿Estáis preparados para eso? Pues mañana, si Dios quiere, lo vamos a ver. Que el Señor nos ayude a seguir pendientes de todo, a no perdernos detalles de lo que está aconteciendo, ni fuera de la Iglesia, ni dentro de la Iglesia. Porque solo cuando estando preparados podremos avisar a todos de que el fin se acerca. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.